ignorante. De verdad que sí. Amén. Capítulo 28 y habla, si la Biblia suya tiene subtítulos, que lo debe tener, habla de qué? De las vestiduras de los sacerdotes. ¿Por qué es importante? Porque no puede haber un santuario, no puede haber un lugar si no hay un sacerdocio, ¿verdad? De nada sirve un tabernáculo si no hay quien lo ministre. Harás, veamos los primeros versos, dice, harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis, oiga esa palabra, mis sacerdotes, Aarón y Nadab y Abiud, Eliezer y Tamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano. ¿Para qué? ¿Las vestiduras para qué? Para honra. Siéntense, hermanos. Si queremos conocer realmente, oiga lo que les voy a decir, conocer realmente qué es santidad, este es el mejor versículo para explicarlo. Porque la santidad no consiste en qué tan larga es la falda. ¿Cierto que no? O en qué tan largo es el cabello. O en que si me maquillo o no me maquillo. Ouch. O qué tan apretado el pantalón en los varones, porque ahora andan esos entubados esos hombres. ¿Verdad que sí? No consiste en eso. Si queremos analizar lo que es la santidad bíblica, se diluye aquí en estos versos. Dice, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel. Hay algo que hay que notar, porque el primer llamado a apartar al servicio, al tabernáculo, fue a una familia. ¿Cuál familia? De Leví. De Leví. Por eso el tercer libro de la Biblia, ¿cómo se llama? Levíticos. Por eso se llama Levíticos, de Leví. Entonces, todos los levitas estaban llamados a servir a Dios, a trabajar en lo concerniente ¿a qué? A lo de Dios. Porque el trabajo en las cosas de Dios no era solo lo que sucedía en el altar, no era solo lo que sucedía en el atrio exterior o en el lugar santo o en el lugar santísimo, ni lo que sucedía alrededor de él, sino que recuerden que necesitaban desmontarlo, cargarlo, necesitaban todo este tipo de cosas. Me imagino que el trabajo era extenso porque el tabernáculo tenía mucha pieza y se necesitaban. Ser un levita era sinónimo de ¿qué? De servir a Dios. Amén. Esto es bien importante que usted lo entienda, porque más adelante, cuando usted empieza a leer los Reyes, cuando empieza a leer las Crónicas y empieza a leer estos libros, usted va a encontrar que habían familias que tenían levitas para ellos. Sé que de pronto no tiene, pero alguno tiene en la mente esos pasajes. Entonces, era importante entender eso. Pero lo que está sucediendo en el capítulo 28 es ya un llamado
exclusivo, es un llamado personal y es un llamado único para hacer que, como dice ahí, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Eso es santidad, separación. Él los está separando, a Aarón y a sus hijos los está separando no solo de los levitas, sino de entre todo el pueblo. Le hizo esa distinción, no solo de entre los de Leví, que eran los encargados del lugar, sino que ahora le está haciendo una separación de ellos, de sus mismos hermanos, de los mismos levitas, para que sean mis sacerdotes, a Aarón, a Nadab, a Abiud, Eliezer, ¿y quién? Y Tamar es una mujer. Era la hija. Era la hija de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón. Las vestiduras sagradas era un vestido ¿qué? Especial. Un vestido especial. ¿Para qué? Para honra y hermosura. O sea, el Señor le está diciendo, mira, voy a sacar a Aarón, porque comenzó con Aarón, que lo voy a sacar de entre ellos, y de entre ustedes serán mis sacerdotes. Wow. Los encargados de lo más importante que había en el tabernáculo. ¿Qué era? Ponme la foto de, si se puede, si dejan. Para que llegaran hasta ese lugar. Hasta el lugar santísimo. Ahí está. Ese era o Aarón, o Nadab, o Abiud, o Eliezer. Era uno de esos, el que podía llegar hasta ahí, o un hijo de Itamar. Y ahí llegaba, ese tenía derecho de entrar hasta ahí, hasta el lugar santísimo. Tenía que pasar todo el tabernáculo y había sido escogido este sumo sacerdote para que él pudiera entrar. ¿A dónde? A la presencia de Dios. Por fin, después de Adán, un hombre podía entrar a hablar con Dios ahí. Pero presente no entraba, ¿no? Y poner la sangre ahí, y está ahí. Miremos entonces lo importante que era eso. No podía, cualquiera no podía entrar. Si alguien se atrevía a entrar, que dudo que alguien tuviera esa temeridad, era inmediatamente fulminado. Es más, 2 de los personajes que están acá murieron fulminados. ¿Quiénes? Nadab y Abiud. Porque si ven lo que tiene él en su mano, un incensario. Hasta ese olor tenía que ser conforme a la voluntad de Dios, y ellos quisieron llevar su propio incienso y no les fue permitido. Bien, sigamos leyendo del capítulo 28. Recuerden que es para honra. ¿Para qué lo traje? Honra y hermosura. Y dice el verso 3, dice, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón,
para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas. Si me puedes poner el otro, por favor. Véalo, ahí está. Esas son las vestiduras. Ese sé que lo han estudiado, ¿verdad? Ahí está, vea, ahí está ese sumo sacerdote elegante, bien bonito, listo para servir ahí al Señor, para entrar al lugar. Las vestiduras que harán son estas. El pectoral, ¿sí lo alcanzan a ver ahí? El pectoral. El pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Le dan los colores, tomará oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Ahí están los colores. Ahí están, lo pueden ver, los colores que tiene esa túnica. Lino torcido. El lino es el blanco que tiene abajo todo, ¿no? Ese es el lino. Y tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos y así se juntarán. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo de oro, azul, púrpura y carmesí, lino torcido. Y tomarás 2 piedras de onís, de los hijos de onís, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 a un lado, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden del nacimiento de ellos. Entonces, en una piedra de onís tenían los hombros, ¿qué? 6 nombres de sus hermanos, sí, no de las tribus, no, era de sus hermanos, Ahora, después, eso lo voy a explicar por qué, porque acuérdense que hay media tribu de Manases y bueno, pero ahí dice, es que vamos a lo que dice acá, 6 nombres conforme a los hijos y el nacimiento de ellos. Tienen que estar acá. ¿Por qué es importante eso? Escuche, ¿dónde estaba el nombre de los hermanos? En las piedras de onís. ¿En dónde? En los hombros. ¿Sabe qué quiere decir eso? ¿Para qué sirve el hombro? Para trabajar, para cargar. O sea que el sumo sacerdote llevaba en sus hombros la carga de sus hermanos. Amén. Ahora nosotros, por eso no somos cristianitos solos, no. Nosotros estamos para llevar la carga de ¿qué? De los unos con los otros. La carga mayor, ¿quién la llevó? Nuestro Rey, Jesús. Él dijo, vengan los que estén cargados y trabajados, pero Él nos dejó a nosotros, ¿para qué? Así como ese sumo sacerdote en los hombros tiene los nombres de sus hermanos, nosotros también llevamos en hombros en oración, amén, en ayuda, en amor, los unos a los otros. Nosotros no podemos ser cristianos indoloros, que no nos duelen los demás. No, tenemos que llevar las cargas los unos de los otros. Amén. Mire que se las puso ahí en los hombros para que los llevara.
Y en el pectoral también están 12 piedras. ¿Por qué? Porque a los hermanos hay que llevarlos en el corazón. Hay que llevarlos con amor. ¿Verdad que sí? Bueno, sí se pusieron como serios. ¿Qué pasó? Yo sé que es que hay unos que sacan en la piedra más bien. Pero no, hay que llevarlos con amor. Nosotros debemos procurar eso. Hay unos hermanos muy fáciles de amar, de querer, pero hay otros que son difíciles, pero hay que amarlos. De eso se trata, ¿verdad? ¿Saben qué dijo el Señor? Si ustedes aman a los que lo aman, ¿qué están haciendo de raro? ¿Mm? Amen a los difíciles. Amén. Es fácil pastorear ovejas, pero a veces entre las ovejas hay cabritos. Y esos cabritos hasta chanclas comen. Y son los que se van por las montañas. Pero hay que pastorearlos. Mire esa enseñanza que él tiene ahí en su pecho y en sus hombros. Es para todos. Es el único lugar donde están como declaradas, están escritos los nombres, y en el pecho donde están simbolizadas con esos dibujos es en el pecho y es en los hombros. Están ahí representadas no solo Leví, sino que están todos representados. Es porque eso es lo que quiere Cristo. Eso es lo que quiere el Señor, que seamos los unos para los otros, que nos amemos. Cuando usted mira la carta de Santiago, Santiago habla totalmente de eso. ¿De qué te vale la fe si ves a tu hermano pasar necesidad, si le dices ve con Dios y tienes contigo que darle y no le das? Amén. ¿Verdad? Dice, la fe sin obras es muerta. Muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe por las obras, por lo que hago, por lo que nosotros hacemos. Ahí está lo que hacemos con los demás. Vean, hay algo que a mí me tiene pensativo referente a esto, y es lo que nosotros conocemos como el tribunal de Cristo. ¿Corintios qué? Primera de Corintios 6, 7, creo que está por ahí. Eso a mí me tiene pensando, porque cada uno de nosotros, dice la Biblia, que va a dar cuenta de lo que hizo en el cuerpo. ¿En qué cuerpo? Ay, en este estuche. No, lo que usted hizo en ese estuche, ya el Señor lo arregló en la cruz. ¿Sabe a qué cuerpo? Y si alguien tiene una corrección, alguien tiene otra explicación, yo la recibo y la discutimos bíblicamente. La discutí con un maestro teólogo y pues gracias a Dios me dio la razón, pero no quiere decir que ni él y yo estemos bien o no, o mal. Pero quiero que usted analice. No la podemos buscar porque 60 al mes para pasar eso. Bueno, cuando Pablo dice que la obra de cada uno será probada, como quiera que edificare, cuando está hablando, ¿no?, de oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra por el fuego será probada. Aunque el que tiene madera, heno, hojarasca, la obra es quemada, pero por el fuego será salvo. Pero cada uno dará cuenta de lo que hizo en el cuerpo. Y ahí es donde yo siempre digo, en el cuerpo de Cristo. Yo no creo que nosotros estemos aquí por casualidad, sino con un propósito. Usted, hermano, hermana, usted es la bendición para alguien. Usted es una bendición para esta iglesia. Ay, saque pecho, diga amén, amén.
Sí, y no le estoy echando flores porque así complicado y peleón y todo como ustedes es bendición para la iglesia. Sí, porque nosotros está diciendo, ay, si el pastor está diciendo que yo soy lo... No, no se trata de eso. Es que Dios nos une. Amén. Como un cuerpo. Amén. A ver, dígame usted qué parte del cuerpo se la quiere quitar. Mejorar alguna, sí. ¿Cierto? Y si tiene de más, no es culpa del Señor. Es de las tortillas, sí. Pero el Señor no tiene la culpa. ¿Cierto que no? Hay un pastor, Elías Limones, de pronto alguno lo ha escuchado, que dice que el cuerpo de Cristo no tiene apéndice, porque no se sabe para qué el apéndice. Pero así como el cuerpo bien hecho, bien formado, todo lo que hay en el cuerpo se necesita y se ayuda, ¿verdad? Se ayuda. Usted no puede tener la misma sensibilidad en sus manos que en los pies. Usted no puede andar, sí, usted puede hacer un handstand, caminar con las manos, pero tiene que ser en un lugar especial. No es lo mismo que en los pies, que usted camina en cualquier lugar, hasta en piedra, su mano no lo aguantaría. Pero usted necesita sus pies y sus manos. Lo mismo sucede aquí en la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo. Todos lo necesitamos de todos. Amén. Por eso el que dice que es cristiano y dice, ay, es que eso ir a la iglesia, no ha entendido qué es ser cuerpo de Cristo. Claro, eso sí, cuando se enferman, ay, dígale a toda la iglesia que oren por mí. Ay, sí. ¿Cierto? Cuando la cosa se pone difícil. Ay, que todos los hermanos oren por mí, pero mientras esté bien, ni vienen. ¿Verdad? Claro, porque sabe que unidos todos, pero de eso se trata el cuerpo de Cristo. ¿Sabe que usted ahí donde está, con su oración, con su compañía, con su ofrenda, con escuchar la palabra, estamos sirviendo al Señor? Es un servicio. Estamos honrando a Dios. Nosotros tenemos que pensar en eso, las cargas de todos. Como esas piedras ahí, póngase usted ahí de sumo sacerdote a esas piedras, entonces, no, es que estos me caen bien, no, por estos no, bórreme ahí esos nombres. ¿Cómo iba a ser eso así? No, mira dónde iba a entrar, mira hasta dónde iba a llegar. Es que pastores, hermano, yo lo aguanto pero no lo paso. Eso no puede ser de una iglesia. Eso no. ¿Saben? Muchas veces confundimos ese versículo y lo cambiamos. ¿Saben cómo lo ponemos? Si tu hermano tiene algo contra ti, que deje la ofrenda ahí y vaya y se contente contigo. Ese nos gusta, ¿cierto? ¿Está bonito el versículo? ¿Cierto? Que si su hermano tiene algo contra usted, que él vaya y deje la ofrenda en el altar ahí y vaya y le pida perdón y se contente con usted, y ahí si luego venga y tome. Está bonito el versículo, ¿les gusta? Hay un problema que no está en la Biblia. Suena el que nos gusta, pero no está en la Biblia. ¿Sabe cómo dice? ¿Sí? Si tú vienes a traer la ofrenda y cuando la vienes a traer, mire, te vas a presentar delante de Dios, vienes a traer y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, porque es que uno vive la vida feliz, no, yo no tengo nada con nadie, pero el hermano, yo sí lo veo que me mira mal, ¿qué vas a hacer? Que arregle él con Dios. No, así, ¿no? Y hasta limpiamos el corazón. Yo como no siento nada, yo dejo así. ¿No? ¿Sabe a quién Dios le pone a usted más cariño y más aprecio? Al pastor.
¿No ha notado eso? Si usted, si cuando están despidiendo a Jonathan casi le digo yo, no, quédese, yo me voy. Pues ese cariño que ustedes le estaban mostrando tan bonito. Y claro. Y ahí me dijeron ahí que una actividad lo vieron y lloraron y lo extrañamos y todo, también casi yo los abrazo y tranquilo, mi hijo, ya de tu padre. Pero ¿por qué Dios pone eso? Porque el que de pronto más te ofende es el pastor. Porque el que más habla es el pastor. El que en un momento usted va a decir, es que me la está tirando a mí. Es el pastor en la predicación. Por eso Dios te pone. Yo más de una vez salí de la iglesia queriendo decirle 2, 3 cosas a mi pastor. ¿Usted qué cree? Y yo con lo difícil que era. Pero me agachaba y me iba y al martes le canto la tabla a ese señor. Y cuando el martes lo veía ahí con amor alistando las cosas para el culto, se me iba todo. Se me iba. Es que yo también soy complicado, hermano. Entonces ya uno entendía que es uno. Pero así es lo mismo con todos. Si usted siente que ese hermano como que le tiene cosa, llámelo. Venga, hermano, venga. Si quiere el viernes traigo un par de guantes de boxeo y arreglamos. Pero esto aquí no puede seguir así. A paz nos llamó el Señor. Y es que yo veo que yo cojo por acá y voy caminando y usted se corre. Venga, dígame, ¿qué le dice? Perdóneme. Invítele la actividad. Amén. Pero con amor, ¿no? No se la dé y luego si trague a ver. Es que hay unos así con su doble ánimo. Yo los conozco. Que así me dijo uno. Me dijo, usted de mí nunca va a recibir un peso. Porque él cree que mi salario dependía de él. Entonces yo lo miré y le dije, bueno, amén. Y no te lo recibiría. Y me regaló 2 carros. Yo no entiendo. Dios. Pero piensen en eso, en esas sombreras, en ese pectoral. Porque si algo le dejó claro el señor Aarón, era que no iba él solo ahí a presentarse delante de él, sino que iba con los hombros, con la carga, iba con el pecho. Pónmelo un momento. Lo voy a nombrar someramente porque el pectoral, ese pectoral que él tenía ahí, que ahí dice el pectoral del juicio y el efod, era cuando venía palabra de Dios, cuando lo tengo en la mente la ocasión, no el verso. David fueron y derrotaron a los filisteos. Para que usted se acuerde. Y cuando llegaron, unos amalecitas se habían llevado a las esposas, a los hijos y a todos. ¿Se acuerdan? Cuando llegaron los guerreros se pusieron tristes. Querían matar a David. Y le dijeron, vamos a perseguirlos. Y el señor David dijo, vamos a consultar a Jehová. Tráigame en el efod. Porque ahí consultaban. El sacerdote ponía su mano ahí y cuando él hablaba salía la palabra de Dios. Y él le dijo al sacerdote, a Emitit, no me acuerdo bien, y no lo pueden buscar ahí, pero no quiero salirme de ahí. Él le dijo, iremos tras ellos
y los alcanzaremos. Y el Señor les dijo, sí, vayan y los alcanzan, que la victoria es de ustedes. Pero David pidió el efod para consultar, porque cuando él se acercaba al rey y le hablaba a través de ese efod, le ponía la palabra. Es lo que Dios nos hace cada sermón, cada servicio, cada vez que estamos acá. Él pone en el corazón del pastor o del que va a predicar su palabra para guiarnos a nosotros, para dirigirnos. Para que ella venga y conforte nuestros corazones y nos guíe en lo que debamos hacer. Ese efod hoy en día es eso, esa palabra que Dios le da a los predicadores. ¿Cuántas veces usted de pronto se ha sentado y el predicador empieza a hablar y usted dice, wow, pero es que eso es lo que está pasando, eso es lo que estoy viviendo? Esa es mi situación. Una vez tuvimos una discusión con mi esposa y yo me fui para la iglesia y le dije, pastor, es que me peleé con mi esposa y no le quiero ver la cara a esa señora. Déjeme ir a Brooklyn hoy a apoyar al hermano René, que estaba comenzando el hermano René allá en la iglesia en Brooklyn. Y él me dijo, no, tranquilo hermano, quédese ahí sentado y no se mueva, que apenas se acaba el culto hablamos, porque ya iba a comenzar el servicio. Y dije, bueno pastor. Y yo me senté ahí en una esquina así a escuchar la palabra, a escuchar lo que decían, y el Señor empezó a hablar. Cuando terminó el servicio, el pastor bajó, la oficina quedaba así, diagonal. Él vino y me dijo, hermano, llame a su esposa para que hablemos. Pastor, déme un rato yo y le pido perdón, que es que con esa palabra que usted dio, con lo que Dios nos habló, corrí, fue a buscarla y a decirle perdón. Yo sé que fallé. Y luego hablamos con el pastor y bueno, y nos guió, pero esa palabra nos tocó. Esta palabra, ese efod que tiene Dios ahí para hablarnos a nosotros, a veces no nos gusta, pero es lo que Él tiene para nosotros. Ese efod está ahí para escucharlo, para oír lo que Dios tiene en nuestras vidas y constantemente. Qué triste el hermano que viene y pasa la prédica y dice, ay, se perdió esa prédica el hermano tal, que todo eso era para él. No era para el hermano tal, era para mí. Eso es para mí. Dios quería hablar algo a mi vida. Dios quería hablar a nuestro corazón. Usar, así como ese efod está en el corazón, ahí está el corazón de Dios para nosotros. Amén. A veces hay algo que de pronto no entendemos o mucha gente no entiende, y yo sé que pocos van a decir amén, pero me van a entender cuando uno dice Dios me dijo o Dios me habló. Porque uno sabe que fue una voz que no fue la de uno, que no fue un pensamiento que fue de uno, ¿verdad? Claro, porque apenas estás empezando esa relación con Dios, pero no es una voz que usted empieza a conocer, que yo no les puedo decir, es que es más gruesa que la mía, más delgada que la mía. No, a lo mejor es la misma mía, pero de otra manera. ¿Cierto? No, yo loco no estoy. No, es Dios el que le habla a uno. Eso sí lo he experimentado, y a veces se me meten unas cosas en la cabeza y sé que esa voz, ese efod que Dios pone en el corazón, para hablarnos. Amén. Qué bonito todo esto. 6 de sus 28, seguimos en el 28, de 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, les hará alrededor engaste de oro.
Y pondrán las dos piedras sobre los hombros del efod para piedras memorables a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus dos hombros por memorial. O sea, para siempre. Harás pues los engastes de oro y los cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, y lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Será cuadrado y doble de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio, un carbunclo, perdón. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro, un diamante. La tercera, un jacinto, un ágata, una amatista. La cuarta, un berilio, un is, jaspe. Todas estarán montadas en engaste de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres, como grabadura de sello, cada una con su nombre será según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino. Y harás el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, y fijarás los 2 cordones de oro en los anillos y en los 2 extremos del pectoral. Eso era para agarrarlos, ¿no? Harás también 2 anillos, los cuales pondrán los extremos del pectoral en su orilla, que está al lado del efod, hacia adentro. Quiero llegar a uno. Y juntarán el pectoral, llevarán los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario, por memoria delante de ellos. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim. Ahí están. Para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Harás el manto del efod todo de azul. Ahí está. ¿Sí lo ven, el de azul? Y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor tejido como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura. Ahí están como los manticos, ¿no? Entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una canada. Ahí está, miren. ¿Sí ven las campanillas? Pues se nos metió aquí este señor. Las abajo, vea, las que están abajo, debajo de las rodillas. ¿Sí las ven? Las campanillas que están ahí. Bueno, ¿para qué eran las campanillas? Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, nadie podía entrar, solo el sumo sacerdote. Estas campanillas, al él estar adentro, al sentir la gloria de Dios, ¿qué sucedía? Sonaban. Wow. Me pregunto, ¿será que temblaba ese hombre para que sonaran? ¿O esa gloria era tan grande ahí? Que él se estremecía. Amén. ¿Qué les parece eso? ¿Qué serían hoy en día? ¿Ah? Las lenguas. El hablar en lenguas. Podría ser, ¿no?
Podría ser. Esto se lo voy a dejar para que usted lo estudie y lo analice. Pero del día de Pentecostés en adelante, ¿cómo alguien sabía que la otra persona había recibido el Espíritu Santo? ¿Qué sucedió en la casa de Cornelio? Ese es uno de los casos más determinantes, porque había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, varón, justo, piadoso, que hacía muchas limonas delante de Dios, el cual vino un ángel de noche y le dijo: Cornelio, tus limosnas, tus oraciones han llegado a la presencia del Señor. Haz llamar a un tal Pedro de allá de la casa de Simón el curtidor. Pedro va, acuérdese en todo lo que sucede. Pedro llega a la casa de Simón, empieza a predicar y el Espíritu Santo empezó a llenar todos los que habían en ese lugar. Cuando Pedro vio que el Espíritu Santo se derramó, escuche cómo Pedro vio que el Espíritu Santo se derramó. El verso 34, ahí es donde comienza y dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: es verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas. Gloria a Dios por eso, que si no muchos no estaríamos acá. Empieza a hablarles de Cristo, empieza a nombrarles lo que sucedió, empieza a dar testimonio. Verso 44, ese verso estúdielo. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Yo quiero que usted se imagine esto conmigo un momento. Imagínese los que Pedro había llevado y los que estaban ahí. Supóngase eso en su mente. Cuando los sacerdotes acompañaban a Aarón y se quedaban en el lugar santo y iba a entrar al lugar santísimo, yo creo que los otros se quedaban así. ¿Cierto? Como expectantes, ahí estaba Pedro predicando en la casa de unos gentiles y me imagino que los que iban con él estaban ¿qué va a pasar acá? Pedro predicándole a unos gentiles, a gente que no es de Dios. Y estaba así cuando el sacerdote entraba y empezaban esas campanas a sonar. No, está vivo, no, hay perdón. 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 Bien. Pero cuando no escuchaba nada, se miraba el uno al otro y le decía: ¿qué quiere decir? ¿Sabe qué hacían? Le amarraban un cordón acá. Él entraba con un cordón en el pie. Y hermano, jale, ¿por qué? Y ahí venía muerto. Ese año no había perdón. Ese año había mal. Dios estaba airado. Pero cuando sonaban esas campanitas, tirilín, tirilín, sí, eso, imitador no soy, pero tirilín, tirilín. No solo él, todos. Ahí decía, hay voz de júbilo. Ay,